Buenos días, soy la profesora Indira Oyuela. Estoy impartiendo la clase de Matemática 4 y vamos a iniciar el segundo parcial, segundo semestre 2020 con el tema derivada de una función. Y inicio con esta frase. Solo llegarás a la cima superando tus límites. Recordemos que en el parcial pasado nosotros estuvimos viendo que las definiciones de límites y todo acerca de ellos, las propiedades y todo. Recordemos que gráficamente los límites eran como una barrera a la que nosotros nos íbamos a acercar, pero por más que nos acercábamos, jamás íbamos a poder tocar ese límite. En este caso, de este pensamiento, nosotros ya es aplicado a la vida cotidiana, y lo que les incentivo es que esos límites, más bien esas barreras que nosotros tenemos, las superemos, ¿verdad? Entonces es así como que algo contrario a lo que hacíamos en la clase de matemáticas, enfocándonos en los límites, ¿verdad? Aquí estamos hablando de límites que nosotros sí vamos a superar para alcanzar nuestras metas, ¿verdad? Ok, iniciamos con el concepto de derivada de una función y la vamos a definir de la siguiente forma. Si f de x es una función, cuando existe límite, entonces vamos a decir que la derivada va a ser igual a el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, significa que si existe límite, aplicando esto que estoy señalando con el cursor, cuando h tiende a 0, nosotros vamos a decir que la derivada existe. Esto es aplicando la definición de derivada de una función. Más adelante nosotros vamos a poder observar que existen también propiedades para encontrar la derivada, pero por el momento nosotros nos vamos a enfocar en cómo encontrar la derivada aplicando la definición. Y vamos a decir que se le denomina diferenciación al encontrar la derivada. O sea, que ese resultado nosotros le podemos llamar diferenciación también. Ejemplo 1. Sea f de x, tenemos una función que es igual a x a la 2 y nos dicen que encontremos la derivada de esa función. Recordemos que nosotros estamos encontrando la derivada aplicando la definición de límite. Entonces vean que en esta parte yo les escribo la definición de límite. Que nosotros decíamos que va a existir la derivada si el límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0, si existe ese límite, entonces vamos a decir que encontramos la derivada o que existe la derivada. Entonces apliquemos esa definición. ¿Qué significa tener en esta parte, por ejemplo, f de x más h? Significa que en la función, cada vez que me aparezca x, yo ya no voy a escribir x, sino que voy a escribir x más h. Era como cuando nosotros encontrábamos el valor numérico, recordemos en octavo grado, de cualquier polinomio. Que nosotros teníamos, por ejemplo, el polinomio x a la 3 menos 2x más 1. Entonces, cuando x es igual a negativo 3. En ese tema lo que hacíamos era sustituir el valor de negativo 3 cada vez que aparecía x. En este caso, no estamos sustituyendo una constante, así como lo estoy planteando en el ejemplo, que es negativo 3. No. Aquí lo que vamos a evaluar es x más h en la función. Entonces, mi función principal es x a la 2. Voy a evaluar x más h. Ok. Entonces, vean que mi función es x a la 2. Entonces, nos dicen que evaluemos x más h. Entonces, colocamos x más h. Pero como la función está elevada a la 2, entonces nosotros colocamos esa función elevada a la 2. Menos, dice aquí, f de x, menos la función. ¿Cuál es mi función? X a la 2 sobre h.
Ok, entonces ahí ya sustituimos lo que nos está diciendo la definición. Pero observemos en esta parte que estoy señalando con el cursor que yo tengo ahí en el numerador, porque tengo numerador y denominador. En el numerador yo tengo la expresión x más h elevado a la 2. Eso es un producto notable, binomio al cuadrado, perdón. En ese caso recordemos que un binomio al cuadrado iba a ser igual al primer término elevado al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el último término al cuadrado. Entonces, aplicando eso, nos queda el primer término elevado al cuadrado es x, entonces x elevado a la 2, más el doble, aquí coloco el 2, del primer término por el segundo, o sea que vamos a multiplicar x por h, más el segundo término elevado a la 2. ¿Cuál es mi segundo término? H. Entonces yo coloco h elevado a la 2 menos, y vean que aquí copio nada más lo que resta, menos x al cuadrado. Observemos en el numerador. Si nosotros podemos simplificar. Nosotros tenemos ahí en ese caso un x a la 2 y un menos x a la 2. Los demás términos no son términos semejantes. Entonces, en este caso, como tiene la misma variable, pero tiene uno positivo y otro negativo, entonces lo que hacemos es restarlo y eso me da 0. Normalmente la gente dice eliminamos, pero nosotros no estamos eliminando. Lo que estamos haciendo es que estamos reduciendo términos semejantes y eso me da 0. Vean que por esa razón yo señalo ahí el x a la 2 menos el x a la 2, porque lo quise restar. Ahí lo escribo de nuevo para que tengamos la visualización de qué es lo que estamos haciendo. Al hacer eso y nos da 0, simplemente nos queda 2xh más h elevado a la 2. Entonces ahí yo lo escribo. Ahora, siempre enfocándonos en el numerador, ¿por qué no nos enfocamos en el denominador? Porque en el denominador nosotros tenemos una h simplemente. Entonces no hay que reducir nada, no hay que simplificar. Entonces, en el numerador, vean que nosotros sí podemos realizar una acción todavía. Tenemos h, porque tenemos el término 2xh, y también tengo el término h elevado a la 2. Entonces vean que tenemos h que se vuelve un factor común de los dos términos. Entonces, al sacar factor común h, dividimos 2xh entre h, simplemente me queda 2x, más x a la 2 entre h, me queda h entre h, que copio el denominador. Ahora, la gente también aquí dice, h en el numerador, h en el denominador, lo cancelo. Dice, no, lo que hace ahí es dividir h entre h, y h entre h queda 1. Y 1 multiplicado por 2x más h, simplemente les queda 2x más h. Vean que aquí lo escribí, que simplemente les quedó 2x más h. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar el límite, porque ya tenemos una expresión más sencilla. Y ya aplicamos la definición también, ¿verdad? Entonces, dice cuando h tiende a 0. Entonces, recordemos las propiedades de los límites. Nosotros aplicábamos tanto límite a esto como a la h. En ese caso, el límite de una constante, en ese caso me va a dar la misma constante. Pero aquí tengo el límite de h cuando tiende a 0. Entonces, yo evalúo. Aquí no tengo por qué evaluar nada. ¿Por qué? Porque el límite me lo piden cuando h tiende a 0, no cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué voy a evaluar? En la variable h. Cuando h tiende a 0, entonces, en vez de h, yo escribo 0. Y 2x más 0, ¿qué les queda? 2x nada más. Entonces, el límite sería de la función x igual a 2, sería 2x. Y de esa forma trabajamos. Ok, veamos un ejemplo 2. Sea f de x igual a x, encuentre la derivada. Entonces, vamos a aplicar la derivada. Esto siempre les escribo la definición y aquí tengo la derivada es igual, todo lo escribo igual, pero en x más h
Vamos a evaluar en la función f de x, x más h. Como mi función solo es x, entonces solo escribo x más h nada más. Menos, dice aquí, que tengo que escribir la función. Y la función es x sobre h. Entonces vean que en el numerador tengo un x positivo y un x negativo. Eso me da 0. Ahí lo escribo porque se me elimina. Y simplemente me queda h sobre h. Y h sobre h es 1. Y el límite de 1, cuando h tiende a 0, eso es igual a 1. Ok. Entonces, la derivada de x sería 1. En estos ejercicios, si se fijan, simplemente aplicamos la definición de la derivada de una función. Ok, ahora vean el cálculo de la derivada utilizando las propiedades. Entonces vamos a ir desarrollando ejemplos en donde digamos la propiedad y desarrollemos ejemplos utilizando la propiedad. Entonces no es lo mismo desarrollar ejercicios aplicando la definición que aplicando las propiedades. Ya con propiedades se nos hace más sencillo encontrar la derivada. Entonces, dependiendo lo que les piden la tarea, ¿verdad? Vean, tenemos la propiedad 1. En la propiedad 1 tenemos la derivada de una constante. En este caso, siempre la propiedad se lo voy a escribir. Está escrita en la parte izquierda de la presentación. Vean, está en un rectángulo. Entonces, en ese caso, yo tengo, dada la función y igual a k, dice, entonces significa la derivada de una constante, que es una constante, cualquier número. Entonces, la derivada de cualquier número, la derivada, vean que nosotros siempre escribimos la función con una comilla superior. En ese caso, esto significa que estamos encontrando, solo con ver esta notación, ya sabemos que estamos encontrando la derivada. Entonces, la derivada de una constante, la propiedad les dice que siempre va a ser 0. ¿Qué significa? Que si a ustedes le dicen, o veamos los ejemplos para que vean, la derivada de un número va a ser que 0. Entonces tengo la función y igual a 5, mi derivada es 0. La función y igual a negativo 10, la derivada es 0. Obviamente ustedes siempre tienen que escribir esta comilla, porque si no me van a decir y igual a negativo 10 y van a decir y igual a 0. No tiene sentido. Cuando yo veo esta notación, ahí sí significa que ustedes están encontrando la derivada de esa función. Luego tengo la derivada de 45 es 0. Entonces, recordemos siempre que la derivada de cualquier número, la derivada de 1000, la derivada de 50, la derivada de 27, siempre me va a dar 0. Ok, ahora veamos la propiedad 2. Derivada de un monomio. Vean que aquí tengo escrita la propiedad y dice y igual a x a la n. Entonces, la derivada de eso va a ser igual a ¿qué? A escribir el exponente por x, pero al exponente que tiene esa variable x nosotros le vamos a restar 1. ¿Qué significa? Que nosotros si tenemos una variable con cualquier exponente, siempre lo que vamos a hacer es, para encontrar la derivada, escribir el exponente como coeficiente y escribimos la variable y al exponente de la variable siempre le vamos a restar una unidad. Obviamente nosotros, aquí yo les voy a hacer ejercicios en donde estemos haciendo todo el procedimiento, pero perfectamente usted puede, una vez entendiendo la propiedad, escribirme la respuesta de un solo. Vamos a ver un caso. En este caso vamos a tener la función y igual a x. En este caso el exponente es 1, un caso particular. Entonces nosotros vamos a decir que la derivada de eso es igual a 1. Aquí en la parte derecha de la presentación voy a explicar que por qué esa derivada nos da 1 aplicando esa definición. Yo tengo la función y igual a x escrita aquí en la parte derecha de la presentación. Entonces, la propiedad dice que eso va a ser igual siempre al exponente, que en este caso mi exponente es 1, entonces n multiplicado por la variable y al exponente de esa variable le vamos a restar 1. ¿Qué sucede si aplico eso? Mi exponente es 1, entonces multiplico 1. Obviamente aquí lo estoy escribiendo. Ustedes saben
que normalmente el coeficiente 1 ni el exponente 1 en matemáticas no lo escribimos. Entonces, yo escribo 1 por x y n, ¿quién es? N es mi exponente. Entonces, el exponente en ese caso es 1. 1 menos 1. Esto es igual, 1 menos 1 es 0. Entonces nos queda 1 por x a la 0. Recordemos la propiedad de los exponentes en donde todo número elevado a la 0 que nos daba. Todo número elevado a la 0 nos da 1. Entonces nos queda 1 por 1 y 1 por 1, 1. Entonces aquí está la demostración de por qué cuando yo tengo una función igual a x, la derivada me da 1. ¿Qué significa eso? Que en ejercicios donde yo les planteé de un solo una función así, usted automáticamente me va a escribir que la derivada es 1. Ok, recordemos, en la propiedad anterior nosotros vimos que la derivada de una constante. Y la derivada de una constante, ¿cuánto me da? 0. Ok, y ahora la derivada de una función x me va a dar 1. Vamos a ir recordando cada una de las propiedades. Ok, continuando siempre con la propiedad 2, vean que yo vuelvo a escribir la propiedad aquí, pero para desarrollar ejercicios en donde nosotros ya no tengamos, porque el caso anterior fue con x igual a 1. X a la 1, perdón. O sea que teníamos un exponente 1. Pero aquí yo tengo ya en el ejemplo que estoy planteando un exponente 6. Entonces, si nosotros aplicamos la propiedad, que aquí la tengo escrita, este 6 quedaría como coeficiente y al exponente de esa variable le vamos a restar una unidad. Planteémoslo entonces. Ahí está planteado. Al resolverlo, eso me queda 6x a la 5. Vean que aquí estoy haciendo el procedimiento, pero usted automáticamente, si entendió la propiedad, simplemente va a decir, ok, tengo un x a la 6. Ese 6 pasa a ser mi coeficiente, escribo la variable x, y al exponente le resto una unidad. Entonces, de un solo con ver una función, nosotros podemos dar la respuesta automáticamente. Ok. Ahora, tengo el ejercicio, es y igual a x a la 8. Si yo tengo y igual a x a la 8, entonces ese 8 pasa a ser coeficiente y me queda 8x y al exponente 8 le resto una unidad. Y me queda entonces 8x a la 7. Vean que ahí lo planteo, no es necesario que usted lo haga siempre. Y le queda 8x a la 7. Ahora, continuando, siempre con la propiedad 2 que estamos hablando. Vamos a ver, siempre voy a ir recapitulando. En la propiedad 1 nosotros teníamos la derivada de una constante que siempre nos va a dar 0. Luego tenemos la siguiente propiedad que estamos hablando cuando tenemos la derivada de un monomio. Iniciamos con el caso cuando el monomio tiene exponente 1, luego cuando el segundo caso fue cuando el monomio tiene ya exponente diferente de 1. Y ahora vean que tengo un monomio, pero la función va a ser un monomio, pero va a ir acompañado de una constante. Entonces, o sea que ya va a tener un coeficiente el monomio. Por ejemplo, antes presentaba monomios como x a la 8, m a la 5, z a la 8. Entonces, pero ahora tenemos monomios como 3m a la 5, 7x a la 7 o 7x a la 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? En ese caso, nosotros vamos a escribir la constante y esa constante la vamos a multiplicar por la derivada de esa función. Y esa función nosotros ya sabemos cómo encontrar la derivada. Ok, veamos ejemplos. Tengo la función del monomio 3x a la 2. Entonces, aplicando eso, significa que yo voy a multiplicar 3 por la derivada de x a la 2. La derivada de x a la 2, ¿quién es? Este 2 pasa a ser, ¿qué? Coeficiente. Y a la variable x le resto 1. O sea que al final me queda la multiplicación de 3 por 2, 6. Copio la variable x y a x le resto 1. O sea que me quedaría 6x. Pero haciendo el procedimiento,
Vean que yo lo hago así. 3 por la derivada de x a la 2, que el 2 pasa a ser coeficiente, por la variable x, y al exponente le resto 1, 2 menos 1, y eso me da 6x a la 1, que es lo mismo que yo les estaba diciendo. Podemos multiplicar 3 por 2, el coeficiente por el exponente, 6, escribo la variable x, y al exponente le resto 1. Entonces vean que me queda 6x. Veamos otro ejemplo. Y igual a 5x a la 9. Así como yo les digo, solo multiplicaríamos 5 por 9, 45. Escribo la variable x y al 9 le resto 1, que en este caso sería 8. O sea que quedaría 45x a la 8. Vean, ahí hago todo el procedimiento y ahí escribo la respuesta, 45x a la 8. Esto es importante porque es lo que vamos a seguir aplicando en los ejercicios que siguen. Ya tenemos la propiedad 3, derivada de un polinomio. Los polinomios están formados por monomios. ¿Qué implica eso? Que por monomios, esos monomios pueden ser constantes. Entonces, en ese caso, lo que venimos aplicando tanto en la propiedad 1 como en la propiedad 2, lo vamos a aplicar ahorita en la propiedad 3, ¿verdad? Entonces tenemos tenemos una función cuando está sumando o cuando se está restando. ¿Qué les dice la derivada? Que lo que hacemos es aplicar la derivada a cada uno de los términos por separados y sumarlos o restarlos según el caso. Esto también, aquí lo escribo así, pero a ustedes les pueden aparecer combinaciones, como lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, en el ejemplo, tengo suma y tengo resta a la vez. ¿Por qué no afecta esto? Porque lo que hacemos es aplicar la derivada por separado a cada uno de los términos. Entonces, vean, aplico tanto la derivada a 2x a la 3 como a 3x como a 4. O sea que aquí tengo la derivada de una constante, ya sabemos que es 0. Aquí vamos a aplicar la derivada a cada uno de estos, como hemos aprendido. Al aplicar la derivada, nosotros tenemos 2 por la derivada de este x a la 3, que sería que sería 3x, y al exponente 3 yo le resto 1. Pero esto no es necesario que usted lo esté haciendo siempre. Simplemente usted puede decir, ok, la derivada es 2 por 3, 6. Copio la variable x y al 3 le resto 1, que en ese caso me quedaría 6x a la 2. Ok, y vean aquí la derivada de una constante, que sería 0. Entonces, tengo 6x a la 2, como les dije, menos la derivada 3 por la derivada de x, que nosotros ya sabemos que automáticamente es 1, ya lo habíamos hecho en el primer caso de la propiedad 2. Si usted quiere recordar esta parte, entonces solo vuelva a ver el video y se fija en esa parte o retrocede el video. Ok. Más 0 no le escribo y ahí solo copio 6x a la 2 menos 3 por 1, 3. Ok, entonces de esta forma vamos a resolver aplicando la propiedad 3. Ahora vamos a la propiedad 4, la derivada de un producto. Entonces, aquí tengo la propiedad en este rectángulo de la parte izquierda de la presentación y tengo la propiedad y igual a f de x por g de x. ¿A qué es igual esto? La derivada va a ser igual, o sea que si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, la primera se llama f de x y esta se llama g de x, entonces en ese caso yo voy a decir que la derivada va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la función f de x multiplicada por la función g de x más la derivada más la función f de x por la derivada g de x, la derivada de g de x. O sea que al final esa multiplicación se nos va a convertir en una suma de el primer término en donde nosotros multipliquemos la derivada de g de x por g de x y en la otra parte donde multipliquemos más la multiplicación de la función f de x por la derivada de g de x. Ok, entonces en ese caso comencemos con un ejemplo. Vean que ahí tengo las funciones
y igual a x a la 2 más 3 multiplicada por la función 3x menos 1. O sea que tenemos la multiplicación de dos funciones. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Apliquemos entonces la definición. Y ahí la escribo la definición. Ok, mi primera función en este caso, a x a la 2 más 3, yo le voy a llamar f de x. Y a 3x menos 1 le vamos a llamar g de x. Al hacer eso, nosotros, entonces, vean, aquí escribo lo que vamos a hacer. La comilla que está aquí, donde estoy señalando con el cursor, significa que tengo que derivar. Entonces, aquí dice f de x la vamos a derivar. ¿Quién es f de x? X a la 2 más 3. Entonces, a x a la 2 más 3 le escribo esa comilla porque la tengo que derivar como hemos aprendido en los casos anteriores. Por 3x menos 1. ¿Por qué? Porque dice que eso al derivarlo lo tengo que multiplicar por g de x. Y g de x es 3x menos 1. Ahora, más f de x. Entonces yo escribo f de x, que en este caso es x a la 2 más 3, por la derivada de g de x. G de x es 3x menos 1. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ya aplicamos la definición de cómo nosotros vamos a encontrar la derivada de un producto. Simplemente nos queda derivar nada más. Y eso ya lo hemos venido aprendiendo. Ok, vean, si yo tengo que derivar x a la 2 más 3, acuérdense, cuando yo tengo la derivada de un monomio elevado a cualquier exponente, lo que hago es que este exponente 2 se convierte en mi coeficiente y al exponente de esa variable le resto 1, que significa que si yo derivo x a la 2, eso me queda como 2x nada más. Y si yo derivo 3, ahí significa que es lo de la propiedad 1, la derivada de una constante, en ese caso me queda 0, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, simplemente en esta parte me quedó 2x. Ahora, escribo, porque primero voy a derivar antes de multiplicar, 3x menos 1 más, aquí no tengo que derivar, lo vuelvo a copiar normal, pero en esta parte sí, entonces derivo. La derivada de x, o sea, tengo 3x. Entonces, yo ya aprendí que la derivada de x, ¿cuál es? Es 1, y 3 por 1 es 3. Ok, ahí lo escribo, menos 1. La derivada de 1, en ese caso estamos hablando de una constante, eso me da 0 también. Entonces simplemente la derivada de 3x menos 1 me queda 3. Y ahí ya derivamos. Ahora simplemente vamos a hacer procedimientos que nosotros ya conocemos. En este caso nos dicen que multipliquemos 2x por 3x menos 1 y luego multiplicamos x a la 2 más 3 por 3. En esta primera parte, vean que yo aplico la propiedad distributiva, en donde multiplico 2x por 3x, eso me queda 6x a la 2, menos 2x por 1, menos 2x, más x a la 2 por 3, 3x a la 2, más 3 por 3, 9. Ahora, fijémonos en esta parte. Nos tenemos que fijar si existen términos semejantes. Recordemos que eran términos semejantes, son términos que tienen la misma variable elevados al mismo exponente. ¿Qué significa eso? Que son términos que tienen la misma parte literal. Entonces, vean que observamos el 6x a la 2 y 3x a la 2, ambos con signo positivo. Si son signo positivo, entonces nosotros lo sumamos porque tienen el mismo signo. Y me queda 9x a la 2 y luego copio nada más menos 2x más 9. Por lo tanto, vean que ahí ya no nos quedan términos semejantes y hasta ahí llega. La derivada de esta función que yo tengo escrita aquí, y igual a x a la 2 más 3 por 3x menos 1 va a ser igual, la derivada, a 9x a la 2 menos 2x más 9. De esta forma vamos a desarrollar cuando nos aparezca una función en la que se está multiplicando, ¿verdad? Entonces ya aquí aplicamos una definición, o sea, una propiedad
esa propiedad la tenemos que seguir tal cual está ahí. Vean, ahora tenemos la propiedad 5, la derivada de un cociente. Aquí lo tengo escrito en la parte izquierda de la presentación. Un cociente significa que tenemos dos funciones que se están dividiendo. En ese caso, tenemos siempre un numerador y un denominador. A mi numerador yo le llamo f de x y a mi denominador g de x. Entonces, la derivada dice que va a ser igual a la derivada de f de x multiplicada por g de x menos f de x multiplicada por g de x sobre, multiplicada por la derivada de g de x sobre g de x, pero g de x va a estar elevado a la 2. Entonces voy a retroceder aquí para que ustedes vean que se parece con la propiedad 4. Simplemente que en la división nosotros lo que estamos haciendo es restando en el numerador. Y aquí en el producto nosotros lo que hacemos es sumar, ¿verdad? Entonces vean, aquí está. En la división nosotros lo que hacemos es restar, pero la expresión del numerador queda igual. Es parecida a la de la multiplicación, solo que aquí nosotros agregamos entre la función g de x elevado a la 2 y en el numerador que restamos, ¿verdad? Pero sigue siendo prácticamente, o sea, tiene similitud. Siempre es bueno que nosotros asociemos las propiedades. Entonces ahí vean que yo tengo un ejemplo en el que tengo una función y igual a x a la 2 más 1 sobre x. Esta es la propiedad que yo tengo que aplicar, entonces comenzamos. Y aquí escribo lo que yo voy a derivar, porque en vez de ir viendo, mejor desde antes nosotros miramos qué es lo que vamos a derivar. El numerador, f de x, y el denominador, g de x. Entonces g de x va a ser x, y f de x, x a la 2 más 1. ¿Qué les dice la propiedad? La propiedad les dice que vamos a derivar f de x. Entonces yo escribo que tengo que derivar x a la 2 más 1 y le escribo la comilla aquí para que me acuerde que eso es lo que tengo que derivar. Por g de x, dice. G de x, ¿quién es? X, entonces vamos a multiplicar por x. Menos, dice la propiedad, f de x. Entonces escribo la función f de x, que en ese caso es x a la 2 más 1. ¿Multiplicado por quién? Por g de x. Por la derivada de g de x, disculpen. Entonces, en ese caso, la derivada de g de x es, vamos a encontrar la derivada de x sobre g de x elevado a la 2. ¿Quién es g de x? X. Entonces, a x yo lo elevo a la 2. Comencemos a derivar. Si yo quiero derivar x a la 2 más 1, tenemos el x a la 2, que es la derivada de un monomio, ya en donde el exponente es diferente de 1, pero se sigue la misma idea. Entonces, en ese caso, este 2 va a ser mi coeficiente y a x le resto una unidad, o sea que me queda 2x. Y la derivada de una constante, eso me da 0. O sea que la derivada de todo esto simplemente me queda como 2x, lo escribo aquí por, en este caso, x, que es la función g de x, menos, y escribo lo que sigue porque aquí no tengo nada que derivar, entonces solo lo escribo como x a la 2 más 1 por la derivada de x, que nosotros ya lo vimos en la propiedad 2, caso 1, que la derivada de x simplemente me da 1 sobre el x a la 2 en el denominador, que ahí no tengo que hacer nada. Ahora, vean que en el numerador sí tengo que, hasta ahorita ya encontré la derivada de lo que me está diciendo la propiedad 5, pero aquí tengo 2x por x, entonces, y luego tengo la multiplicación aquí de x a la 2 más 1 por 1, entonces vamos a hacer esa multiplicación. Al hacer esa multiplicación, vamos a retroceder, tengo 2x por x, entonces me queda 2x a la 2 menos, si yo multiplico esto por 1, me da la misma cantidad, que sería x a la 2 más 1 sobre x a la 2.
Ahora, en el numerador yo tengo x a la 2 menos x a la 2. Yo puedo reducir esos. Antes de esto, lo que hice aquí fue suprimir paréntesis, ¿verdad? Entonces multiplicamos 2x a la 2, luego menos por más, menos x a la 2, menos por más, menos 1 sobre x a la 2. Entonces observen, que era lo que les decía, que en el numerador yo tengo términos semejantes. Entonces tengo 2x a la 2 menos x a la 2, restamos, y eso nos queda simplemente 2 menos 1, 1, 1. Entonces el 1 no se escribe y escribimos la parte literal, que en ese caso es x a la 2. Entonces me queda x a la 2 menos 1 sobre x a la 2. Y, perdón, y esa sería entonces la derivada. Ahora pasemos, vean que ya la de cociente es más, para encontrar la derivada es más largo el procedimiento, pero largo no significa que es complicado. Ahora tenemos propiedad 6, derivada de una función compuesta. Esto tiene que ver con la composición de funciones, o sea que tenemos que aprender a visualizar las funciones como un todo, y luego lo que está dentro de esas funciones nosotros también lo tenemos que derivar. A esto también se le llama regla de la cadena. ¿Por qué? Porque vamos a ir derivando, ya se van a fijar, de la siguiente forma. Si yo tengo la función y igual a 2x a la 2 más 3x, pero elevado a la 4, significa, no sé si ustedes lo pueden visualizar, que yo tengo todo esto elevado a la 4. Pero también tengo dentro de esa paréntesis otra función, o sea que nosotros vamos a hacer una sustitución primero, porque dicen que primero tengo que derivar la función principal, que es g de x, y luego, en este caso es como que yo tenga una función elevado a la 4, y luego vamos a derivar lo que está dentro de esa función. Para ello nosotros vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que u va a ser igual a 2x a la 2 más 3. O sea que si nosotros tenemos la sustitución de u igual a 2x a la 2 más 3, significa que u va a estar elevado a la 4. Entonces vean que u está elevado a la 4. Entonces, ¿qué dice? Que vamos a derivar esa función que es u, y lo vamos a multiplicar por la derivada de f de x. ¿Quién es f de x? Lo que está dentro de esa función, que en este caso sería u. 2x a la 2 más 3x. Ok, derivemos. Si yo tengo u elevado a la 4, estamos hablando de la derivada de un monomio, elevado a cualquier exponente. Entonces lo que hacemos es multiplicar, acuérdense, este exponente pasa a ser coeficiente, entonces me queda 4u, y al exponente 4 yo le resto 1, entonces me quedaría 4u a la 3. Al hacer esto, ahí lo tengo, 4u a la 3. Y luego lo vamos a multiplicar por la derivada de todo esto. Si yo encuentro la derivada de 2x a la 2, eso me queda como multiplicar este coeficiente por el exponente. 2 por 2, entonces en ese caso es 4. Copio la variable x y al exponente 2 le resto 1. En ese caso me queda 4x a la 1. El 1 no se escribe. Más la derivada de esta constante, que en ese caso es 3. Recordemos que en la propiedad 1, la derivada de una constante me da 0, entonces no la escribo. Hasta ahorita, entonces yo ya encontré la derivada, pero recordemos que yo estoy trabajando en función de la variable x, no en función de la variable u. Entonces, esta sustitución que yo hice aquí, de u elevado a la 3, yo lo tengo que otra vez cambiar para que me quede todo en función de x. Aquí yo puedo multiplicar 4 por 4, 16x u a la 3. Y ahora hacemos la sustitución de u. En este caso me queda 16x por u, que en este caso u es 2x a la 2 más 3, y eso está elevado a la 3. Entonces vimos 6 propiedades. Recordemos, al inicio lo que hicimos fue encontrar la derivada de una función
de una función aplicando la definición. Y luego lo que hicimos fue encontrar derivadas aplicando 6 propiedades. La primera era la derivada de una constante, la segunda la derivada de un monomio, en donde aplicábamos 3 casos. La tercera, la derivada ya de un polinomio. Entonces esos polinomios pueden estar sumando o restando. Luego encontramos la derivada de una multiplicación, luego la derivada de un cociente o división, y al final terminamos explicando cómo encontrar la derivada de una función compuesta. Entonces son 6 propiedades las que estamos aplicando, más la definición de derivada de una función. Ok, de tarea entonces, aplicando lo que acabo de mencionar anteriormente, nosotros vamos a realizar la asignación 1 del folleto de Matemática 4. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias y feliz semana.